Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 14 de nuestro curso MuseTuf, el curso donde estamos aprendiendo MuseScore desde lo más básico hasta herramientas avanzadas, de forma que te puedas convertir en todo un experto de este software de edición de partituras. Este vídeo es una recopilación de puntos que ya hemos visto en vídeos anteriores, concretamente es una continuación directa del vídeo número 9, donde, como ya digo, veremos algunos puntos ya vistos en vídeos anteriores y lo completaremos con alguna herramienta más que en su momento me dejé en el tintero. Por tanto, creo que va a ser un vídeo bastante cortito porque, como ya digo, todo lo que ya hemos visto voy a ir muy rápido, ya que doy por hecho que el vídeo número 9 ya lo has visto y cuando hay alguna cosa nueva me pararé un poquito más de tiempo para que lo entiendas perfectamente. Así que nos vamos al ordenador y comenzamos. Como ya digo, si estás viendo este vídeo deberías ser perfectamente capaz de saber insertar notas, bien desde el teclado, bien desde un teclado MIDI, el teclado virtual o desde el ratón, pero de una forma o de otra no me voy a parar en cómo se insertan notas, me voy a centrar más bien en cómo se editan. Y para este primer ejemplo voy a insertar, por ejemplo, un sol como negra. Puede ser que haya veces que nos ocurra que hayamos introducido por error una negra cuando realmente queríamos haber introducido otra figura, por ejemplo una blanca o una corchea. En mi caso tengo que reconocer que cuando eso me ocurre simplemente lo que hago es que vuelvo a seleccionar el compás y manualmente y mediante la flecha izquierda vuelvo a la nota donde me había confundido, cambio la figura, por ejemplo en este caso a la blanca, y vuelvo a introducir el sol, de forma que MuseScore automáticamente me elimina la anterior y me crea la nueva. Esto no lo habíamos visto en vídeos anteriores, pero al igual que se puede hacer de esta forma, MuseScore nos permite hacerlo de otras varias. Por ejemplo, si salgo del modo edición de notas y selecciono la blanca, como veis la tengo seleccionada, puedo utilizar los atajos de teclado Mayus más W y Mayus más Q para esa blanca convertirla en una redonda o en una negra, es decir, para aumentar su duración o reducirla. Con Mayus más W la aumento, como veis ahora sería una blanca con puntillo, y si vuelvo a darle una redonda, y si luego con Mayus y Q lo hacemos a la inversa, vamos reduciendo el valor de la figura. Otra opción es directamente en el teclado numérico y, como digo, fuera del modo de inserción de notas, pulsar directamente sobre la duración que queramos. Por ejemplo, si queremos una blanca, directamente pulsaremos sobre el número 6, y si quiero una corchea, directamente sobre el número 4. Pero, como digo, fuera del modo de inserción de notas. Habiendo visto ya cómo modificar la duración de una nota ya escrita, vamos a ver ahora cómo cambiar el tono. Si recordáis en el vídeo donde veíamos cómo insertar notas y concretamente cómo insertar alteraciones, yo os comenté que yo, en vez de poner la alteración antes de insertar la nota, lo que hacía era insertar la nota y luego mediante las teclas arriba y abajo ir subiendo por semitonos. De esta forma, según íbamos dando la flecha hacia arriba, íbamos incorporando sostenidos y subiendo el tono de la nota, mientras que si daba a la tecla de abajo, íbamos incorporando bemoles y bajando el tono de la nota. En este caso, y como novedad, quiero contaros cómo subir, en vez de por semitonos, por notas diatónicas. Es decir, si yo con este sol pulso la flecha hacia arriba, automáticamente se me convierte en un sol sostenido, y si pulso la tecla hacia abajo, vuelvo al sol natural. Pero si quisiese subir por notas diatónicas, es decir, por notas seguidas sin contar bemoles ni sostenidos, puedo hacerlo pulsando Alt, Mayus y la flecha hacia arriba o flecha hacia abajo. De esta forma vemos como del sol paso al la, del la al si, del si al do, del do al re, sin importar si entre medias hay o no hay alteraciones. Y aprovechando esto y recordando vídeos anteriores, no sé si os acordáis que para cambiar la octava de la nota actual podíamos hacerlo con control y flecha hacia arriba o control y flecha hacia abajo. De esta forma tengo un re agudo, si quiero convertirlo en un re grave, pulso control y flecha hacia abajo. Por cierto, otra cosa que quiero comentar, y es porque me lo habéis preguntado bastantes veces, es porque cuando eliminéis una nota, que se hace desde la tecla suprimir del teclado, se nos quedan silencios. Y es que por efecto de MuseScore estos silencios no se pueden eliminar, es decir, no podemos tener compases vacíos sin silencio. La forma en la que MuseScore nos indica que no hay nada es mediante silencios. Por tanto, si queremos eliminar una nota o convertirla en silencio como acabamos de hacer, puedo hacerlo mediante la tecla suprimir, mientras que si quiero eliminar el compás completo con todo lo que ello conlleva, es decir, en este caso el pentagrama de arriba y el pentagrama de abajo, entonces en ese caso debo seleccionar el compás completo. Como veis, me elimina los silencios y me deja un silencio de redonda, pero si quiero eliminar el compás completo debo hacerlo con control más suprimir. El problema es que no se ha notado que lo he eliminado porque hay tantos compases de silencio que no se ven, pero voy a poner algunas notas aquí abajo para que lo veáis mejor. Vuelvo a repetirlo y si doy a control suprimir, ahora sí vemos como nos ha eliminado el compás completo.
Como veis, este vídeo ha sido muy sencillito y lo que hemos hecho ha sido recordar ciertos puntos de vídeos anteriores y añadir alguna cosita más que en su momento no lo expliqué por no hacer demasiado extenso el vídeo. Concretamente ahora sabemos editar una nota que ya hemos puesto, bien por error, bien porque queremos modificarla o bien porque queremos hacer pruebas, saber subirla, bajarla tanto de semitono, por nota diatónica o por octava. Igualmente hemos aprendido cómo eliminar las notas de un compás, dejarlo vacío y eliminarlo. Algunas cosas las hemos visto en vídeos anteriores y otras, como digo, son nuevas de este. Espero que cuando hayas visto este vídeo te hayas sentido mucho más cómodo a la hora de introducir notas, ya que vienes de vídeos anteriores donde lo hemos hecho varias veces, y que poco a poco te vayas sintiendo más confortable con el uso de este editor de partituras. Igualmente sabes que cualquier duda que tengas lo puedes dejar en un comentario y que te responderé lo antes posible. Si ves que con estos vídeos estás aprendiendo y te están gustando, te invito a que dejes tu like, a que te suscribas y a que actives la campanita. De esa forma YouTube te irá avisando cuando suba nuevos vídeos y de esa forma podrás ir al día. Y por lo demás lo dejamos por aquí y me despido hasta los siguientes vídeos. ¡Hasta pronto!